Hola de nuevo a todos. En este tercer vídeo de clases de memoria seguiremos trabajando con ejercicios que mejoren nuestras capacidades cognitivas. Como siempre os digo al principio de los vídeos, tened a mano papel y lápiz para realizar alguno de los ejercicios. Podéis también ir parando a vuestro ritmo la grabación para que sea más cómodo hacer el ejercicio. Venga, vamos allá. En esta primera ficha vamos a fijarnos en estas fotografías donde los protagonistas son todos muy famosos, pero tienen unos años menos. ¿Los reconocéis? Si tenéis un papel cerca, escribid sus nombres. En ese mismo papel que acabamos de escribir los nombres de estos famosos, vamos a pensar en 3 datos que conozcamos de cada uno de ellos. Por ejemplo, pues la profesión, la familia o algún acontecimiento importante en sus vidas. Venga, vamos a pensar. Os recomiendo para esta tercera ficha reproducir la tabla en una hoja, porque lo que vamos a hacer aquí es seguir las líneas para escribir los nombres que empiezan por la letra que delata la columna y que hacen referencia a las categorías que marca la primera línea. Como primer ejemplo, para comprender mejor el ejercicio, situé la primera palabra, que sería un animal que empieza por la letra A. En este caso puse águila. En mis clases mis ejemplos no valen, así que aquí tampoco, ¿no? Venga, seguimos completando la línea. En esta ficha y también en la siguiente vamos a trabajar la memoria visual. Nos vamos a fijar durante unos minutos en este dibujo, en todos los elementos y también en los colores. Tenemos que intentar retener esta imagen porque en la ficha siguiente os voy a hacer unas preguntas a ver si las recordáis. Venga, vamos a dedicar unos minutitos de atención en esta imagen. Y llegó la hora de la verdad. En un papel y sin echar la vista atrás vamos a responder con verdadero o falso a las afirmaciones que ahí os escribo. Venga, y no me hagáis trampa, ¿eh? No miréis el dibujo hasta completar todas las afirmaciones. Venga, que seguro que lo acertáis. En esta ficha escribid de manera un poco revuelta 10 nombres de animales. Vamos a ordenar estas letras y escribir correctamente el nombre de estos 10 animales. Venga, seguro que lo hacéis muy bien. Ahora vamos a escribir otra vez esos 10 nombres de animales, pero esta vez según el orden alfabético. Acordaros que si 2 nombres empiezan por la misma letra, nos fijaremos en la segunda o la tercera si hiciera falta para determinar el orden correcto. Venga, para que os ayude un poquito en la tarea, os escribí en el recuadro que veis el alfabeto. Ánimo. Y llegamos a la última ficha. Aquí vamos a hacer un repaso de los nombres con los que trabajamos en la clase de hoy. En la columna de la izquierda vamos a pensar en esos animales con los que acabamos de trabajar ahora mismo, los que escribimos correctamente y que también ordenamos alfabéticamente. Y a continuación vamos a completar la columna de la derecha con los nombres de los famosos que vimos al principio de la clase, ¿os acordáis? Venga, vamos a completar. A continuación tenéis las soluciones a los ejercicios de la clase de hoy. Espero que os vayan muy bien. Os espero en los siguientes vídeos.